Bueno, la introducción va a ser muy breve porque básicamente, como saben, venimos hace varias semanas estudiando este mismo, estamos todavía aquí en la misma, en el mismo episodio de los mensajes anteriores. Estamos todavía en la fiesta de los tabernáculos. Jesús sigue conversando con los religiosos de su tiempo. Entonces el pastor ha hecho bastantes buenas introducciones acerca de cómo era esta fiesta de los tabernáculos, qué significaba, los distintos grupos. Entonces, para no repetirnos con todo eso, asumamos que este es como un capítulo más dentro de esta serie, dentro de esta historia en la que ya estamos. O sea, tenemos a Jesús todavía, ¿cierto? Lo habíamos dejado al final del mensaje anterior, me parece que en el lugar del tesoro, ahí dentro del templo, y luego, y luego esto continúa inmediatamente. Aquí, justamente porque estuve viendo la versión nueva que vamos a empezar a ocupar, me parece que ya la próxima semana, aquí la Reina Valera dice, otra vez Jesús les habló. Entonces uno podría pensar que es como otra vez en el tiempo, en otro día, pero se refiere a nuevamente, o sea, siguió hablando con ellos, volvió a decirles lo siguiente ahora, o sea, sigue hablando con estas personas, ¿ya? Entonces tenemos que tener ese, digamos, ese escenario, ese contexto de que estamos en la fiesta de los tabernáculos y que Jesús está conversando con los religiosos de su tiempo, que por cierto no creían en él, que por cierto no lo consideraban como Dios, sino más bien lo veían en términos humanos. Entonces, vamos a hacer una pequeña, no vamos a hacer un exégesis de cada versículo, vamos a ver algunas cosas importantes de algunos versículos, ¿ya? Para concluir con una, no voy a decir un llamado, pero con un llamado a la reflexión nuestra, a ver cómo estamos nosotros frente a algunas demandas que hace aquí el Señor. Entonces vamos con el 8:21, si pueden verlo. Dice así, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Ya? Esto de que aquí el Señor está repitiendo palabras que ya dijo en el capítulo 7, 33, 34, dice más o menos lo mismo, ¿ya? Pero lo primero que deberíamos aclarar, el Señor dice, yo me voy y ustedes me van a buscar, pero no me encontrarán. Dice, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Entonces, yo creo que es bueno que nos preguntemos, siempre con la Biblia hay que hacerse preguntas. Si el Señor está diciendo que ellos lo van a buscar, ¿por qué está diciendo que van a morir en sus pecados? El mismo Señor dice poquito más adelante que todo aquel que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Entonces acá dice, ustedes me van a buscar, pero van a morir en sus pecados. Entonces, ¿qué clase de búsqueda es esta? Digamos? O sea, debemos concluir por lo que dice después que no es una búsqueda genuina para arrepentimiento, no están buscando al Señor en ese sentido, puesto que tenemos una promesa, que el que busca encuentra, y Él dice, aquí ustedes me van a buscar, pero van a morir en su pecado. ¿Ya? Lo que proponen algunos autores, y me pareció lo más, bueno, me pareció lo que se acerca más al sentido del texto, es que probablemente el Señor, además de toda la carga teológica que tienen todos estos capítulos y todas las remisiones al Antiguo Testamento, está refiriéndose probablemente a ese desespero, a esa desesperación que tienen muchas personas ante la muerte. Por eso luego habla inmediatamente, en vuestro pecado moriréis. Entonces, lo que les está diciendo, va a venir un tiempo, ¿cierto?, en que ustedes ya me van a buscar, pero no me van a poder encontrar. Hay un tema ahí que quiero que lo dejemos bien claro porque lo vamos a retomar al final, que tiene que ver como con las oportunidades que tenemos para buscar a Dios. Todos nosotros sabemos que hoy estamos vivos, estamos en un tiempo en que el Señor aún no ha regresado, por lo tanto, estamos en un momento en que podemos buscarle, tanto aquellos que no le conocen, pueden buscarle y arrepentirse, pero también la iglesia, estamos a tiempo de buscar al Señor más
en profundidad. Ahí yo anoté algunos prefiguraciones de esto en el Antiguo Testamento, donde podemos ver esta idea de que Dios de pronto ya cierra la puerta, de que hay un periodo en que podemos buscarle, pero luego ya no más. En el caso nuestro, en general, eso va a ocurrir cuando muramos. Después de eso ya no hay opción de buscarle, digamos. Por ejemplo, el profeta Amós dice, no quiero que busquen, pero en Amós 8, les leo: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Y no la hallarán. Eso es una profecía que está en Amós. Algo de esto podemos ver también prefiguradamente en el caso de Esaú, cuando él pierde la bendición de su padre. ¿Se acuerdan de Esaú, cierto? Que pierde cuando llega su hermano con estas pieles para simular que era Esaú. Y luego en Hebreos 12 se dice que cuando él quiso recuperar esto, con lágrimas aún, ya no pudo, ya la oportunidad se había cerrado. Dice, después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Solamente quiero decir esto para dejar un poco grabado de que Dios da oportunidades en algún tiempo, y también en la Biblia tenemos ejemplos de que de pronto Él cierra esa posibilidad. Podríamos citar también a toda la sociedad del tiempo de Noé, que seguramente deben haber querido entrar al arca, ¿ya? Pero vamos a dejar esto aquí respecto de lo que el Señor le dice a estos judíos que Él sabía que no creían en Él. Me buscarán, pero en su pecado morirán. O sea, me buscarán ya en un momento en que ya no está esa oportunidad. Luego el Señor agrega en el mismo versículo: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces Jesús está hablando con estos religiosos judíos. Hemos destacado harto, pero no, es bueno siempre tenerlo en cuenta, el nivel de incomunicación, el nivel de distorsión que hay entre lo que habla el Señor y lo que ellos van entendiendo. Ya sea que no lo entiendan o ya sea que por un tema de soberbia no quieran entenderlo. O sea, el Señor dice verdades espirituales muy profundas, pero siempre estos religiosos que están hablando con Él le dan respuestas muy domésticas. Entonces, una vez más vemos esto. Él le dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Ya? Se refiere, como aclara el mismo más adelante, a que Él va al Padre, y por supuesto que estos hombres no podían ir al Padre con Él. Nosotros tenemos una esperanza distinta. Hay una frase similar más adelante, en el capítulo 13 de Juan. El Señor le dice lo mismo a Pedro, le dice: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, le dice, más me seguirás después. Es bien distinto a lo que le dice a los judíos. O sea, nosotros tenemos esa esperanza de que después vamos a poder seguirle. ¿Ya? Entonces el Señor, en el fondo, ¿de qué les está hablando? De que Él va al Padre y que ellos, como hombres pecadores que no se han arrepentido, que no han reconocido en Jesús al Mesías, no pueden ir con Él. Una vez más podemos ver, si leen el 8:22 en adelante, la reacción de este entorno de gente, insisto, religiosa, conocedora del Antiguo Testamento, muy seguros de todo su aparataje religioso. Ellos tenían las promesas, se sentían hijos de Abraham, tenían las sinagogas. Entonces, ¿qué piensan ellos cuando Jesús dice esto? Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Esto es posible leerlo de varias maneras, digamos. Algunos autores dicen que aquí lo que hay es una ironía, que ellos fueron como irónicos con Jesús, un poco burlón. O sea, ¿y de dónde dice que donde Él va no podemos ir? ¿Acaso estará pensando matarse?
Y también leyendo el texto yo reflexionaba en el hecho, que no se contradice con esto de que pudiera ser una ironía, pero justamente en el hecho de que si nosotros podemos situarnos, que es lo que nos cuesta a veces, en el entorno cultural en que esto ocurría, tenemos que, primero, estos líderes religiosos eran varios, eran bastantes. Jesús era él, con unos discípulos que no eran muy validados por estos líderes. Entonces, era gente que en este mundo, si podemos plantearlo así, se sentía más segura. Era gente que estaba cómoda en el mundo. Tenían autoridad, tenían reconocimiento social, reconocimiento religioso de sus pares. Como les decía yo, tenían la sinagoga, sus ritos, sus costumbres. Entonces, era gente como más cómoda en el sistema que les tocaba vivir que Jesús estaba fuera del sistema, digamos. Era por eso la manera en que se relacionan con él, si ustedes ven desde la mujer que fue sorprendida en adulterio, siempre la manera en que ellos van donde él es como para probarlo, es como, yo decía, esto es como una comisión de profesores que están trayendo a alguien medio foráneo para decirle, a ver, queremos hacerle preguntas para ver si lo certificamos, para ver si usted realmente está dentro de la categoría que nosotros validamos. Entonces, este Jesús, que ellos lo están mirando humanamente, les dice, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y pensaba yo, una pregunta natural para esta gente era, ¿y dónde podría ir este que nosotros no podamos? Si nosotros somos aquí los que mandamos, ¿dónde podría ir que nosotros no podamos? Entonces parece que o es una burla o es el único pensamiento que se les ocurre. No ven otra cosa donde Jesús pudiera ir y ellos no, que dicen capaz que esté pensando en suicidarse, con toda además la carga negativa que tenía este tema del suicidio. Bueno, Jesús frente a estas preguntas, bueno, aquí otra cosa que hay que destacar es que los judíos, no sabemos por qué, yo no quiero especular, pero cuando Jesús les dice esto, digamos, en sus pecados van a morir, y luego dice, donde yo voy ustedes no pueden venir, soslayan completamente esa parte, esa condenación que les hace el Señor. Si ustedes se dan cuenta, ellos no la responden. Puede ser por diversos motivos, ahí hay comentaristas que opinan una cosa y otra, pero el hecho concreto es que Jesús les dijo dos cosas. Les dijo, ustedes van a morir en sus pecados y además donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y esa parte, ustedes van a morir en sus pecados, ellos la omiten. Piensen ustedes por qué razones pueden no haber querido referirse a eso, sino que simplemente dicen, este estará pensando suicidarse. Jesús, ¿qué le responde frente a esto? Jesús, en su infinita sabiduría, digamos, no entra en este juego de que si él se va a matar o no, le dice, ustedes son de abajo y yo de arriba. Ustedes son de abajo y yo de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Quiero que reparemos un poquito en esto, hermanos, porque tiene que ver con lo que viene más adelante. Que si hoy día nosotros saliéramos aquí al barrio, no sé, al barrio, ¿cuál es este barrio? Este es el barrio Bellas Artes, parece, ¿no? Por aquí cerca. Y preguntáramos a la gente quién es Jesús, en general tendemos a encontrarnos con algunas preguntas, algunas respuestas de personas que tienen formación religiosa de pequeños que pueden decir, no, Jesús es el Hijo de Dios, así como una definición. Otros tenderían a decir, no, mira, Jesús fue un profeta, fue alguien bueno que habló de la opción por los pobres, que habló de ir en cierto más de una milla, si te piden ayúdalo, el buen samaritano. Pero estas declaraciones de Jesús son las que el mundo en general rechaza, no solo hoy, sino desde toda la historia del cristianismo. Aquí Jesús les está diciendo a los religiosos de su tiempo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y lo que pasa es que si avanzamos en el texto vamos a ver que poquito más adelante él va explicando esto de que ustedes son de abajo, le dice a los fariseos, a los religiosos. Porque cuando yo recién leí el texto dije, bueno, esto me recuerda una parte de Isaías cuando el Señor dice, así como son más altos los cielos que la tierra, ¿cierto? Mis caminos son más altos que vuestros caminos, sí. Pero aquí no solo está hablando de que sean de abajo en el sentido casi físico de que forman parte de la humanidad. Está hablando de que forman parte del sistema de este mundo que según la Biblia está roto, está caído,
está como con un virus, digo, yo siempre le explico cuando me toca hablar con mis hijas o con gente menor, le digo, mire, el mundo actual es como que le entró un virus. Entonces nacemos así, nacemos como con una mirada distorsionada. Y les digo que poco más adelante ya el Señor derechamente les dice, ustedes son de abajo, ustedes son de su padre, el diablo. O sea, el Señor llegó a decirles eso. Este es de los momentos más fuertes de esta confrontación que hace el Señor a los judíos, a los religiosos de su tiempo. Ustedes son de su padre, el diablo. Y luego viene esta declaración dentro de lo que leímos, dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí es una de las partes en las que yo más me voy a detener, porque no vamos a analizar cada versículo, pero esta frase yo creo que hay que entenderla. Aquí hay dos cosas que podríamos destacar. Una más de análisis teológico, si se quiere, en el sentido que el Señor aquí se está refiriendo a Él como el yo soy, ¿cierto? Los que conocemos un poco la Escritura sabemos lo que eso significa. El Señor, dentro del Evangelio de Juan, ha dicho de sí mismo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pastor de las ovejas. Hay varias que yo anoté, yo soy la resurrección y la vida, pero en este pasaje y en un par más dentro, pero este es el más notorio, no pone ningún adjetivo. Dice, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces aquí debemos trasladarnos a Éxodo, ¿cierto? Cuando Moisés le pregunta a Dios, digamos a Jehová, y cómo diré, ¿quién diré que me envía? ¿Cómo te llamas? Y el Señor le contesta, yo soy el que soy, dijo, y así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces aquí hay una parte en que el Señor Jesús derechamente dice, si ustedes no asumen que yo soy, es como si dijera que yo soy el yo soy que le habló a Moisés, morirán en sus pecados. Esa es una primera cosa. Y lo segundo, que tiene creo yo, una importancia vital para nosotros en nuestra vida, para que podamos mirarnos, decía yo, orando como en un espejo en la Escritura. Lo segundo, que es más contemporáneo, digamos, es esto de que yo puse aquí, el Señor expresa claramente que el motivo de la condenación del ser humano es no creer en Él. El ser humano es condenado por no creer en Jesús. Probablemente si a nosotros nos preguntaran ¿por qué un ser humano merece ir al infierno? ¿Por qué? Podríamos dar varias respuestas, alguna de esas tal vez si es que no se arrepiente de su pecado, diríamos. Y siendo cierto eso, porque esa afirmación es cierta, si alguien no se arrepiente de su pecado no va a ser salvo, pero la Biblia da un contenido bastante claro a lo que es arrepentirse del pecado, que no tiene mucho que ver con la idea circundante de un cierto remordimiento o de algunas posturas en que alguien sufre mucho y luego dice, no, yo cambié. Me acuerdo de un señor, que ya no me acuerdo el nombre, pero es un señor que compró miles y miles de hectáreas de bosque en el sur, ¿se acuerdan de él? Fue muy famoso en algún momento. Tompkins, ¿cómo? Ya. Entonces yo me acuerdo que en una entrevista él decía, por ejemplo, yo fui un capitalista, yo también triunfé en el sistema en Estados Unidos, pero luego comprendí que estábamos contaminando el planeta, todo. Entonces en esos casos uno podría ver como alguien que, entre comillas, se arrepiente de una forma de vida y toma otra forma de vida que aparece como más sana, como mejor para el planeta, para el medio ambiente. Pero ese no es el arrepentimiento del que habla la Biblia. O sea, el arrepentimiento del que habla la Biblia, si pudiéramos definirlo de alguna manera, en base a muchos textos, por cierto, implica deponer de manera absoluta mi voluntad de gobernarme a mí mismo y rendirme ante el Señor Jesús para que Él me gobierne. Ese es el arrepentimiento del que está hablando la Escritura. El Señor más adelante dice, por ejemplo, cosas como, yo soy el camino,
y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. En Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ahí está el arrepentimiento, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y por qué les decía yo que esto es tan relevante para nuestro tiempo? Porque aquí caemos en un tema que podríamos denominar como la exclusividad de Jesús, lo exclusivo y excluyente que es el llamado de Jesús para nosotros, lo exclusivo y excluyente que es su llamado, el llamado que hace el Señor. Si nosotros leemos esto, se lo voy a leer de nuevo, porque traten de pensar que esto lo dijera otra persona, que no fuera Jesús. Piénsenlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, imagínese un líder político, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué pensaríamos? Sí, hay que tener cuidado con los adjetivos que aplicamos, pero ¿qué pensaríamos? Claro, o sea, esta persona está desquiciada, digamos, ¿qué le pasa? ¿Qué pretende? ¿Por qué? Bueno, solo Jesús puede decir eso. ¿Por quién? Porque Jesús es Dios. Entonces, aquí hay un tema con el cual nosotros podemos tener un conflicto en nuestro mundo actual. Nosotros vivimos en una sociedad que aparentemente no nos impone valores absolutos o una forma de vida, digámoslo así, que requiera nuestra entrega total, como podría ocurrir, por ejemplo, si pensamos en el mundo musulmán. Nosotros vivimos en sociedades occidentales modernas donde lo que más impera o donde nuestro mayor logro incluso es como la tolerancia. Nosotros no vivimos en sociedades donde se nos imponga alguna manera concreta, radical, de pensar, de entender la vida, no se nos impone una religión, ¿cierto? Pongo el ejemplo de los musulmanes y pueden haber otros ejemplos de ideologías políticas extremas que llevan a obligar al ser humano, de alguna manera a las personas, a los ciudadanos de esos lugares, a pensar de una determinada manera. Más bien aquí se valora bastante la tolerancia. Entonces podríamos pensar en nuestras sociedades, y yo ahí les invito a pensar, ¿hay algo por lo que la gente en general, tanto nosotros, pero sobre todo el ciudadano común, esté dispuesto a dar la vida? ¿Hay valores que se defiendan con ese nivel, con ese ímpetu? Así como probablemente un musulmán defendería su forma de vivir. ¿Tenemos algunos valores aquí por los cuales la gente diga, no, yo estoy dispuesto a dar la vida por esto? Mi impresión es que a nivel general, por lo menos siempre podemos encontrar grupos en la sociedad, pero a nivel general, no. Si dijéramos qué es lo que cuáles son los mayores valores que tenemos hoy día en la sociedad, básicamente podríamos decir el hedonismo, esta búsqueda del placer, de la comodidad, ¿cierto? Pero nadie va a dar su vida por el hedonismo porque sería contradictorio. Si lo que quiero es vivir tranquilo, si lo que quiero es vivir, ¿no es cierto?, con todas las comodidades posibles, me da un poco lo mismo lo que pase con el resto mientras yo pueda continuar con una vida relativamente tranquila. ¿Ya? Entonces hay algo en nuestra cultura por lo que valga la pena luchar, que sea algo trascendente, algo... Hay un autor, les voy a leer una cita pequeña, que refiriéndose específicamente a este punto dice esto: si existe un punto de vista subyacente en las sociedades occidentales, en las nuestras, profundamente enraizado y que se encuentra y que se considera de trascendental importancia, este es el concepto de pluralismo. Ya vamos a ver. Este no solo adopta el punto de vista de que la diversidad es buena, sino que en los campos de la religión y la filosofía no hay ninguna opinión que tenga derecho a decir que otra opinión está equivocada. Lo repito, esto es lo último. Adopta el punto de vista de que la diversidad es buena y que en los campos de la religión y la filosofía no hay ninguna opinión que tenga derecho a decir que otra opinión está equivocada. Esta es la posición del pluralismo y es la única que no recibe críticas. Entonces, aquí es donde yo quiero que aterricemos un poquito,
porque aquí está el problema para nosotros. Nosotros vivimos en una sociedad donde nos han dicho desde pequeños, y esto no es necesario que hayamos ido a una escuela de filosofía para aprenderlo, porque esto está en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las conversaciones. Se nos ha enseñado como que, bueno, si al final todas las opiniones valen lo mismo, ¿quién podría decir que una opinión vale más que otra, digamos? Eso suena muy pacifista, muy tolerante, hasta que usted o yo planteemos un punto de vista que cuestione ese axioma. ¿Se entiende? Cuando uno dice, ¿sabe qué pasa? Que para mí la Biblia es la palabra de Dios absoluta. Y no creo que lo que dice la Biblia sea igualmente valioso que lo que dicen otras posturas. Ahí se acaba la tolerancia del pluralismo. De hecho, el pluralismo es tremendamente intolerante con aquello que se oponga a este consenso que hay hoy día en el mundo de que nadie tiene la verdad, porque ya ahora no solo decimos que todas las verdades son iguales, da un poco lo mismo lo que yo sienta, sino que incluso se ha puesto en tela de juicio la posibilidad misma de conocer la verdad. Y eso es muy frecuente, uno conversa y con personas que estiman tener algo de ilustración y ellos nos dicen, no, pero en realidad ¿cómo acceder a la verdad si es tan complejo? Cada cual puede tener su propio punto de vista y mira, mientras tú no molestes al que está al lado, está todo bien. Y ahí está nuestro problema, porque nosotros tenemos un Señor que ya dijo que el problema central del hombre es no reconocerlo a Él como Señor, y que si nosotros, y que si el ser humano, todos, no le reconocen como Señor, están condenados. Y además nos llamó a proclamar esto, porque a lo mejor esto no nos complica tanto para nosotros. Uno dice, no, yo creo que es así, Señor, yo creo en la Escritura. Sí, pero esta verdad también es la que tenemos que proclamar. Y es ahí donde hay un problema. ¿Es efectivo? Creemos, yo no les pido que me respondan, por supuesto, ahora, porque a lo mejor a coro me podrían decir que no. Pero tendríamos que ir viendo nuestra vida práctica. Realmente nosotros creemos que ese punto de vista está equivocado, que no todas las verdades son iguales, que la verdad está en la Escritura, lo creemos, lo aplicamos de esa manera. En las cuestiones prácticas, todos nosotros tenemos vidas distintas, pero hay cosas prácticas en las que vamos viendo que estamos en un sistema que no es tolerante. Es un sistema que va a estar feliz con los ciudadanos mientras todos asuman que la verdad o no existe o que es imposible acceder a la verdad, por lo tanto respetamos todos los puntos de vista, etc. Hay un autor que estuve leyendo que cuenta que él se dio cuenta de esto, es un autor que se llama Donald Carson, no sé si alguien lo conoce por ahí, y dice, este hermano cristiano, dice, y además profesor universitario, dice, yo me di cuenta de este problema de la tolerancia cuando me invitaron a exponer, cuenta él, a una universidad, no recuerdo el lugar, Virginia, Estados Unidos puede ser, que era una universidad que tenía fama de ser tolerante con los evangélicos. Entonces muchas comunidades protestantes querían ir a estudiar ahí porque habían escuchado que a diferencia de otras, ahí podían hacer sus cultos, pero era tolerante con todos. Entonces tenían, no sé, un templo bahá'í, ¿cierto? Tenían una mezquita, católico, evangélico, pero todos podían como vivir su fe. Todos podían incluso contraponer opiniones, pero ahí cuenta Donald Carson, lo cito a él, así que no me miren a mí así mal, les presto el libro después, dice, pero cuando empecé a preguntar sobre qué temas podía hablar, porque era súper tolerante todo, me encontré con que habían dos temas sí que no se podían hablar. O sea, dentro de esta sociedad tan plural y tolerante, me dice, había dos cosas que yo como pastor no podía meterme ahí, porque ahí sí que la reacción era severa y eventualmente no iba a poder hablar. Una era que no se podía cuestionar en absoluto el sacerdocio femenino, y lo otro es que no podía entrar en absoluto a generar ninguna crítica, ni siquiera lejana, respecto del tema de la homosexualidad. Si yo respetaba esos dos puntos, yo podía hablar de todo lo demás. Podría hablar del amilenialismo o de, no sé, pues de la obra social, pero esos dos temas no se podían tocar. Entonces, dice él, yo ahí empecé a reflexionar, dice Carlson, respecto del tema de cómo el pluralismo también es intolerante. O sea, hay ciertas cosas que hoy día no se pueden hablar. Y nosotros sabemos que en la sociedad chilena hoy día también
Hay ciertos temas que es muy complejo abordar, so pena de recibir la respuesta de parte de esta sociedad. Ahora, el llamado del Señor es que nosotros indaguemos en la Biblia y así como Él, digamos las cosas, las verdades que hemos conocido. Otro problema, el segundo, y con esto termino con lo del... ¿Por qué es tan complejo esto de que el Señor es exclusivo y excluyente? Es también que es parte de lo mismo, pero en las últimas décadas, por lo menos eso yo lo he notado en Chile, esto ustedes lo pueden juzgar, ha habido un resurgimiento de muchas como ideologías o filosofías o prácticas que también ofrecen salvación para el ser humano. Uno ve en redes sociales, en todas partes, ha habido un resurgimiento como de principios orientales, de distinto tipo, o vivir de acuerdo con la naturaleza, o vivir con lo mínimo, ¿no es cierto?, gastando muy poco, teniendo pocas cosas. Hay muchos planteamientos, ya también planteamientos más esotéricos, que ofrecen respuestas para los problemas de las personas. Hoy día hay como todo un mercado, toda una oferta de caminos que supuestamente permitirían que el hombre viva mejor. En general, si uno buscara como un punto común a todos ellos, tiene que ver con que el individuo esté más tranquilo, con que uno se sienta más feliz, más en paz con la naturaleza, con los demás, pero siempre centrado en nosotros. El llamado del Señor, radicalmente distinto, es chocante para esta sociedad si lo entendemos bien, y yo también llamo a los hermanos a que nosotros nos analicemos hasta qué punto estamos entendiéndolo. El llamado del Señor es: el que quiera venir en pos de mí, parta por negarse a sí mismo. Él no dice, no, mira, Andrés, yo quiero que tu personalidad se desarrolle, que esté. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero luego agrega que su yugo es ligero, su carga también, y que finalmente vamos a tener, sí, una vida más abundante. Pero esto va a venir como resultado de negarnos a nosotros mismos. Esto que suena tan contracultural, tiene que ver, porque la Biblia es una sola, justamente con que estamos en un mundo roto, un mundo caído. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Cuando dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En el fondo esto es, iba a decir es razonable, es bíblico. ¿Por qué? Porque es lógico también. Porque si el mundo está malo, en la medida que yo trate, y yo también nací caído, que yo trate de hacer mi vida y de yo proyectarme individualmente, me voy a terminar perjudicando. El Señor dice, miren, no se esfuercen en eso. No traten de ganar su vida. El que pierda su vida por mi causa y del Evangelio, la va a ganar. Porque claro, como estamos caídos, si vamos a Él y nos rendimos, increíblemente en esa labor de servir al Señor y servir a los hermanos, vamos a empezar a encontrarnos de verdad nosotros mismos. Ese es el planteamiento revolucionario del Evangelio, que no tiene que ver con toda la oferta que hay afuera, que básicamente trata de hacerle cariñito, ¿cierto? Y de realzar el valor del ser humano. El Señor dice, no, niéguese, venga, que yo sea su Señor, tome mi yugo, pero en ese camino va a encontrar la vida y se va a encontrar a usted también. ¿Ya? Continuemos. 3:20 al 22, el Señor... no. Seguimos... denme un segundo, porque aquí hay algo que... Esto me pasa por usar hojitas y no el laptop del pastor. Así que para la próxima, pastor, usted me puede regalar un laptop y voy a estar más ordenado, no como con las hojitas. Ya. Entonces, ese es el tema con el exclusivismo, digamos, lo exclusivo y lo excluyente del Señor Jesús. Ya. Sí, esto y acá. Ya. Lo último con respecto a esto. Los riesgos de ser tibios nosotros en esta actitud frente al mundo que nos rodea, que es pluralista y que es tolerante. ¿Cuáles son los riesgos?
Porque nosotros podríamos pensar también, es verdad, la condenación, ¿cierto?, consiste en no creer en el Señor. Pero ¿cómo llego al mundo? Porque hoy día hay un mundo que no pelea todo. Vamos a volver a las cruzadas, vamos a ser, no sé, pues, fanáticos que tienen que pelear con todo el mundo. Los riesgos del pluralismo son dos. Uno que yo ya les dije, que es tremendamente intolerante, por eso es bueno enfrentarlo, ¿ya? Todos los puntos de vista se consideran negociables, salvo el punto de vista de ellos. Y lo segundo es que inevitablemente esta postura que hay hoy día en el mundo, como llamándola así pluralista, tiende a bajar el valor de la verdad. Tiende a bajar el valor de la verdad. Hoy día es difícil hablar con las nuevas generaciones acerca del valor de la verdad, entre otras cosas, porque muchos de ellos ya se convencieron también de que la verdad simplemente o no existe, o la verdad tiene que ver con lo que yo siento, con lo que yo creo. Y ese es un daño inmenso que se le ha hecho a la humanidad, pensar que la verdad depende de cómo yo la siento. Ese principio no es bíblico y debemos nosotros confrontarlo, ¿ya? Confrontarlo. Vamos a leer rápidamente los versículos que quedan, ¿ya? En Juan 8, a donde yo voy, vosotros no podéis ir, y les dijo, vosotros ir de abajo. 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, nuevamente, que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí lo que podríamos pensar es que este principio que Jesús nos deja, Jesús es nuestro modelo, y Jesús siendo Dios, dice, yo no hago nada por mí mismo, yo hago solamente lo que el Padre me envió a hacer. ¿Cómo actuamos nosotros? Porque nosotros deberíamos ser, digamos, eso somos por fe, y hacia allá vamos caminando, pequeños Cristos en esta sociedad. Podríamos decir lo mismo, ¿cierto? Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Señor, así hago. Y Él está siempre conmigo, Él me envió, ¿cierto? Y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Evidentemente en esta vida sabemos que nunca vamos a poder decir esto de manera permanente, pero ¿cuáles son nuestros parámetros para movernos en el mundo, hermano? Esto es algo que yo me doy cuenta que el Señor aquí está confrontando directamente a la gente de su tiempo, y es algo que hoy también para nosotros rige. Hay distintos ámbitos en que nosotros nos movemos, hay distintas cosas que pensamos, ideas que andan dando vuelta en la sociedad. ¿Cómo nosotros nos posicionamos frente a esas ideas? Vamos a Cristo para decir, Señor, yo no voy a hacer nada que no sea lo que tú dices que tengo que hacer. Y no solo pensando en la conducta, sino también en nuestras ideas. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Se los dejo planteado porque esto es algo que yo creo que el Señor también quiere hablarnos a nosotros. Nosotros hoy día somos su iglesia, nosotros somos sus representantes en la tierra, y la pregunta es, ¿estamos siendo luz y sal frente a todas estas ideas nuevas y discusiones? ¿Estamos plenamente comprometidos con Él? Cuando digo que el Señor es excluyente, por supuesto no implica que nosotros no participemos. Nosotros participamos de distintas instituciones educativas, laborales, clubes, partidos políticos, no sé. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que me define? Es decir, ¿cómo yo ¿qué es aquel principio básico que a mí me lleva a opinar de las distintas cosas? Eso se puede ver en Chile, con lo que ha pasado en los últimos años, digamos, en que pareciera ser que muchos planteamientos humanos han llevado a una polarización, a una división
¿Qué es lo que me define de fondo? ¿Me define mi carrera? ¿Me define tener una tendencia política? ¿Me define dónde estoy buscando esa identidad? Y el Señor en eso es categórico, es categórico. O sea, Él debe ser nuestro Señor y podríamos tener esta misma actitud, ¿cierto? Esta misma actitud del Señor. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. Podríamos pensar en algo así. ¿No haremos a lo mejor demasiadas cosas por nosotros mismos? Bueno, antes de terminar esta predicación, quiero pedirles si ahora que abran sus Biblias. Yo les dije al inicio que íbamos a volver a algo que sale al principio, cuando dice, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, que no está dicho para nosotros, por supuesto, pero esto de que hay oportunidades para buscar a Dios, de que Dios tiene tiempos para nosotros. Primero, yo les voy a leer, ustedes pueden buscar Apocalipsis 3 por mientras, ¿ya? Vamos a leer estos dos pasajes y vamos a concluir. Apocalipsis 3. ¿Ya? Apocalipsis 3. Ya. Antes de eso, déjenlo ahí nomás, Apocalipsis 3, yo les voy a leer un pasaje de Proverbios que dice así. Quiero recordarles lo que dijimos al inicio. El Señor le está hablando a este grupo de religiosos judíos de su tiempo, le dice, y me buscarán, pero en sus pecados van a morir, o sea, no me van a hallar. Les voy a leer algo de Proverbios, que dice así. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Claro, esto no está dicho para la iglesia, pero es una demostración de que Dios es serio y de que Él a veces puede tomar estas decisiones. A veces nos cuesta, nos hemos hecho un Jesús como más accesible, digamos, como más a la medida para caernos bien, pero hay expresiones en que el Señor es claro, en que Él es el Señor y que con Él no se juega, digamos, y que tenemos que ser capaces de rendirnos a Él. Y en Apocalipsis 3, ahí sí se le está hablando por parte del Espíritu Santo a la iglesia. A la iglesia. ¿Les dije Apocalipsis 3? ¿Sí? Ya. Inmediatamente, espérenme un poquito, hermanos. Sí, 3, 20 al 22. Gracias. Y con esto vamos a terminar. Aquí sí hay un llamado del Señor a la iglesia, a sus hijos, y dice así, que lo conocemos bastante. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto está dicho para nosotros y yo les llamo, hermanos, solamente con esto que hemos visto, que espero que el Señor haya permitido que se entienda un poco, a que revisemos cómo está nuestra vida frente al Señor y cómo está nuestra vida frente al mundo, frente a lo que nos rodea.
El Señor le está hablando a la iglesia y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Nosotros, frente a este desafío del Señor, deberíamos preguntarnos hasta qué punto estamos rendidos a Él o si todavía estamos un poco engañados, digamos, o un poco encandilados con las seguridades que ofrece este mundo y este sistema. El Señor vino y alguien dijo por ahí, se hizo matar. Y yo pensaba, la idea de astucia que hay en el mundo son aquellos que logran acomodarse muy bien a este sistema, escalar, ganar más dinero, ganar más poder, ser reconocidos. Veamos a nuestro Señor, porque los principios que Él nos transmite son totalmente distintos. Y estar, por ahí alguien dijo, estar completamente adaptado a un mundo enfermo es un sinónimo de que no estamos bien, de que nos falta claridad. Así que ese es el mensaje, hermanos, y les invito a que inclinen sus rostros para poder orar. Padre nuestro, te doy gracias por una vez más por el privilegio de poder compartir tu palabra, y te ruego, Espíritu Santo, que pueda ella en todos nuestros corazones ir generando el efecto que tú quieres, que podamos volver a la Escritura, que podamos revisar nuestro corazón, revisar nuestras motivaciones y nuestros amores más profundos para ver si es que no hay otras cosas ocupando tu lugar, Señor. Y también que nos des la valentía para, si es necesario y tenemos que hacerlo, tomar las decisiones para que tú seas nuestro Señor, para que tú gobiernes nuestras vidas, para tomar nuestra cruz cada día y seguirte y saber que tú estás con nosotros y no tener temor de lo que el mundo puede hacer, porque también sabemos que en la medida que empecemos a hablar de ti, a proclamar tu evangelio, vamos a tener oposición de los que nos rodean, oposición de familiares, oposición de distintas personas, pero te ruego que nos enseñes a ser discípulos tuyos, verdaderos, y que podamos entender estas cosas y que lo que aparece en la Escritura nos sirva para no ser como aquellos religiosos que hacían todas las prácticas externas, pero no fueron capaces de darse cuenta que tenían al autor de la fe, al Dios del universo, al lado de ellos, y sin embargo su ceguera les impidió darse cuenta. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como congregación, a cada uno de nosotros, para ir viviendo cada día un evangelio más real, un evangelio que impacte en nuestro entorno, y que podamos, el tiempo que resta de nuestras vidas, entregarlo para ti. Muchas gracias, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra.